decir, que es complicado. Escribir tiene un montón de ángulos malditos, ¿no? Sí. Es decir, la propia escritura en sí ya es un proceso bastante fuerte desde el punto de vista existencial, la catarsis que representa, ese tipo de cosas de que ya hemos hablado en otros podcasts. Pero la parte social, que es dar a conocer el libro, llegar a los lectores. La historia creció tanto, solamente siendo publicada en Amazon, que Apple llegó a comprar los derechos para producir esta serie que actualmente está en ese ranking tan alto, es decir, una de las más vistas. En medio de toda esta incertidumbre hay que recordar que los kamikazes antes de montar en sus aviones sonreían. Sí. Así que sí, creo que sobre todo se basa en no perder la fe y el entusiasmo, más allá de que el entusiasmo sea probablemente la única fase que se mantenga. Saludos amigos, sean bienvenidos a este espacio de debate entre cine y literatura, La Quinta Podcast, desde la librería anticuaria La Quinta en Ourense, Galicia. Les damos la bienvenida una vez más, agradecidos a Rita, que es la propiciadora de este espacio de debate, y por supuesto me acompañan mis contertulios de siempre en estos 4 programas, Lester F. Ballester y Evelio Traba. El día de hoy estamos decididos a conversar sobre un tema creo que bastante interesante, que creo que merece un espacio propio por la temática en cuestión, y me refiero al tema de la autoedición. Dejaré que mis compañeros se presenten. Como ven, el día de hoy estoy un poco más al margen de las circunstancias y del programa, pero no importa. Lo importante aquí es polemizar y debatir. Tal y como deberías estar siempre. Sí. Bueno, este tema de la autopublicación es un tema espinoso, como se diría en gallego. Rita, corrígeme si no es así, un toxo, ¿verdad? Un toxo, ¿no? Que es esa planta espinosa y a la vez florida, ¿no? Yo creo que hay una pregunta importante que uno se debe hacer, y es la cuestión de que muchas personas dicen, bueno, yo escribo para mí. Es decir, yo escribo en primer lugar para autocomplacerme, y luego si me publican o no, eso, bueno, he conocido personas así, que hay muchos que lo llevan a vías de hecho, pero la realidad es que la literatura, desde su surgimiento y en todo su desarrollo hasta hoy, es un acto de comunicación, ¿no? Entonces, escribimos por lo general, como le diría Borges Savioy, para no pasarnos toda la vida corrigiendo borradores, y porque esos libros son como mensajes en botella que lanzamos al océano, a la mar de lectores, y queremos que nos amen, que nos quieran, y que conozcan nuestra explicación, nuestra versión del mundo a través de un libro, ¿sí? Entonces, bueno, entendiendo esto, tenemos una necesidad de publicar. Y hay libros que tienen un momento, hay libros que tienen una ocasión. Pero hay que hablar también de qué es lo que está pasando ahora mismo. Es decir, el mercado está en un momento de reinvención, en un momento totalmente distinto al momento en que el talento por el talento valía, ¿no? Yo tengo la tesis personal de que hoy por hoy García Márquez, si no hubiese tenido, si no tuviese hoy las influencias que tuvo, probablemente Cien años de soledad hubiese sido un libro que lo hubiese tenido que autopublicar. ¿Por qué razón? Porque este mercado está enrarecido por muchos motivos. Uno de esos motivos es el hecho de que hay una superproducción textual a nivel universal, ¿no? Esa superproducción, que la estimuló en gran medida la pandemia, 2 años donde todos estuvimos prácticamente encerrados, donde mucha gente que antes no tenía tiempo para escribir, ahora se encontró en una circunstancia propicia, por así decirlo, y comenzó a escribir. Y entonces, pues bueno, hay un montón de textos de pandemia que todavía están por ahí dormidos en gavetas. ¿Y qué pasa con esto? ¿A dónde voy? Los tiempos han cambiado mucho. Desde los años 60, esto que hemos llamado el boom latinoamericano, donde grandes autores de la literatura latinoamericana se dieron a conocer fundamentalmente a través del mercado español, donde valía, claro, las conexiones siempre han valido, eso hay que dejarlo claro, pero donde valía por sobre todo el talento de autores como Julio Cortázar, como Carlos Fuentes, como Gabriel García Márquez, que tuvieron, bueno, la suerte de contar con una grandísima agente literaria como fue Carmen Balcells. Pero quiero decir con esto que era una época donde usted iba a un editor con un manuscrito, se iba recomendado mejor, pero si ese manuscrito valía, pues había un gran cúmulo de posibilidades de que usted tuviese una oportunidad editorial, y ahora no es así. Y ahora no es así. El paradigma de publicación ha cambiado muchísimo.
donde ahora esas mismas editoriales, háblese por ejemplo de Seix Barral, de Planeta, de Anagrama, editoriales que históricamente publicaban el talento por el talento, pues bueno, ahora son editoriales que en una gran medida mantienen esa línea, pero se cuidan mucho precisamente de que sus autores sean autores que cuenten con un impacto de público, que tengan una cantidad de seguidores, que haya digamos que un asidero en el mercado por donde hacer rentable esto. Entonces, ese tipo de situación complica muchísimo las cosas y lleva tanto a autores de una gran calidad como a autores que todavía no han madurado lo suficiente a autopublicarse. Bueno, voy a meter la cuchareta ahí. No sé si me toca a mi compañero contertulio, bueno, pero voy a meter la cuchareta y yo concuerdo plenamente contigo con lo que dices de que si Gabriel García Márquez hubiera estado en estos momentos, le hubiera tocado hacer una autopublicación de 100 años de soledad. Pero lo interesante de los tiempos de los años 60, del boom latinoamericano y obviamente del hecho de que los escritores pudieran tener un acceso en ese entonces a editoriales y a editores por el talento. Exacto. Y la muda que ha existido ahora, que existió y la democratización, por decirlo de alguna manera, del mercado editorial nos ha dado cosas positivas y cosas muy negativas. Empezando por el hecho de que anteriormente es real que triunfaba el talento, que eso es una cosa muy importante. Y ciertamente se quedaban muchas personas al margen de ese triunfo, o muchas personas le costaba llegar a ese acceso, pero bueno, eran los mecanismos de ese momento. Ahora, la democratización que existe ha sido gracias a ciertas estrategias. Podemos empezar hablando de, por ejemplo, de la mal llamada, no sé si vilipendiada, no sé ni cómo categorizarla, pero la aplicación red social Wattpad, que es, vaya, yo diría que el entorno perfecto para escritores que deciden publicar ahí su primera obra o publicar entrada. Es una especie de blog literario o de qué sé yo, del libro o biblioteca digital en la que la gente, usualmente jóvenes, muy jóvenes, escriben y publican lo que quieren, básicamente. Y a ver qué pasa con eso. Si bien ha dado paso a que la gente tenga acceso y que la gente pueda distribuir sus cosas, se siente como que también se publican muchísimas cosas malas. Y entonces como que la prioridad de la literatura radique en lo contemporáneo, en lo cercano, en lo fácil de consumir, a que recaiga, por ejemplo, en que un adolescente redescubra o descubra Julio Verne o descubra las novelas de Salgari, exacto, o que se lea Agatha Christie y los crímenes de Agatha Christie y los cambie por este tipo de lecturas más fáciles y que tienen una fórmula que triunfa, una fórmula en la que siempre está el romanticismo, el crimen, el muchacho o la muchacha imposible, los triángulos amorosos y los conflictos típicos adolescentes. Yo, desde este punto de vista moderno, creo que ya no se sostenga el mercado editorial solamente como se hacía en los años 50 o 60, es algo positivo, da apertura a que más personas tengan acceso, pero sucede lo que decía, que ya no es solamente el talento por el talento, pero más se me recuerda muchos casos de autores modernos que han triunfado por el mero hecho de tener una base de seguidores en redes sociales, que las editoriales saben que van a tener un triunfo, es decir, mínimo van a vender 1000 ejemplares, mínimo, y por ahí se cuelan. Entonces es como que todo se siente como tremendo todo lo que sucede actualmente con el mercado editorial y todo lo que sucede con las vías de publicación, pero que es sin duda un tema que merece ir a fondo. Bueno, hay otra cuestión inmersa en esto aquí, es que, bueno, la autopublicación, ya te digo, ahora mismo las grandes editoriales que tienen una línea de autopublicación están invitando a los autores a que se autopubliquen porque grandes referentes como Marcel Proust, el propio Alejo Carpentier, que publicó una edición de autor del Reino de este Mundo en el año 1949, el propio Borges, volvemos a un Borges autopublicándose en 1923, Su fervor de Buenos Aires, con un dinero de bolsillo que le dio su padre,
Entonces, bueno, las grandes editoriales que tienen estas líneas para captar clientes, pues sencillamente dicen, bueno, si Borges es Borges, y Marcel Proust, y Alejo Carpentier, y William Faulkner, que es William Faulkner, se autopublicaron y sacaron ediciones de autor en su momento, ¿a qué aspiras tú que no eres ni Borges, ni William Faulkner, ni Marcel Proust, ¿no? Entonces, claro que hay una tentación, porque también, ¿qué es lo que pasa? Estas son estrategias que juegan básicamente con el ego. Todos los autores tenemos un ego, Sí. y tenemos una necesidad de complacer ese ego, porque bueno, la creación de una obra conlleva a una consecución muy larga, encadenada de silencios, de sufrimiento, de alegría también, porque bueno, yo creo que una obra no tiene por qué necesariamente escribirse entre lágrimas y pañuelos húmedos, ¿no? De que hay un cúmulo de emociones que un autor quiere poner en valor, y lo quieres poner en valor publicándolo. Pero el hecho de que tú lo publiques, ahí es donde está el gran problema, no quiere decir que ese libro va a entrar en valor, que ese libro lo van a ver. Y una de las grandes desventajas que tiene la autopublicación es que carece de un sistema de legitimación. Y ese sistema de legitimación es la crítica. Hay que pasar obligatoriamente por las manos de la crítica si quieres centrarte en un lugar y ser respetado por eso. Entonces la crítica suele no tener en cuenta la literatura de autopublicación, porque ¿qué es lo que pasa? Que no estás como autor trabajando con criterios de oposición. Es decir, yo publiqué esto porque creo que es bueno, pero esto no ha pasado por el filtro de alguien, que puede ser una editorial, un editor independiente, etcétera, lo suficientemente reputado como para decir esto es bueno y vale, y esto es bueno y tiene un lugar ahora mismo en la historia de la literatura contemporánea, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes problemas. Así que tú publicas el libro, las empresas de autopublicación te hacen una serie de promesas que en su mayoría no van a cumplir, y te dejan en medio del desierto con un dedo de combustible en el tanque, ¿no? Entonces, lamentablemente, lo que pasa con esto es que los libros que se autopublican, más del 90%, más del 95%, me atrevería a decir, son libros que se mueren, ¿no? Se mueren, y es muy triste porque esto también destruye la carrera y el entusiasmo de un autor. Cuando un autor pierde la motivación y llega a un punto y dice, publicar era esto, ¿no? Este es el punto, este es el sumum a donde yo quería llegar, y resulta que voy a una presentación, organizo una presentación a la que acuden solamente mis amigos, mis amistades. Entonces, es complicado. ¿Qué quiero decir con esto? Que no quiero sonar demasiado tradicionalista, pero lamentablemente, si usted se plantea hacer una carrera seria como autor, usted tiene que entrar por los canales de legitimación, que no siempre están limpios, ¿ya? Lamentablemente hay que pactar con ciertas normas, con ciertas reglas, porque un escritor que comienza a vivir de lo que escribe es un autor que tiene un primer estadio, que es un estadio salvaje o indómito, ¿ya? Un primer estadio donde te das cuenta de que surge un libro producto de una necesidad, y ya luego, cuando ese autor entra en el mercado, tiene que ajustarse a las exigencias de ese mercado. Es decir, que es complicado. Escribir tiene un montón de ángulos malditos, ¿no? Sí. Es decir, la propia escritura en sí ya es un proceso bastante fuerte desde el punto de vista existencial, la catarsis que representa, ese tipo de cosas de que ya hemos hablado en otros podcasts. Pero la parte social, que es dar a conocer el libro, llegar a los lectores, esto es sumamente complicado. Entonces, por ejemplo, aquí en España están todas las oportunidades, todas las puertas abiertas, pero también están todas las oportunidades y todas las puertas cerradas, ¿ya? En otro sentido. Así que todo depende, ¿no? Todo depende con qué tú quieras pactar, qué es lo que vas a hacer, cómo proyectas tu carrera, pero yo no les recomiendo a nadie que se autopublique si no tiene tras sí un respaldo crítico de una editorial, de un grupo cultural, alguien que, es decir, lanzarse al mar de la autopublicación solo es prácticamente como lanzarse a la corriente atlántica en una tabla de planchar, ¿ya? Imagínate que Amazon es un repositorio donde hay más ya de 70 millones de libros. ¿Cómo tú vas a visualizar una gota de agua en el océano? Esto es sumamente complicado. Entonces, lamentablemente, reitero, hay que, cueste lo que cueste, pase lo que pase,
atravesar por los espinosos canales tradicionales, donde para usted obtener un pétalo tiene que cargar 20 toneladas de espinas. Sí, por supuesto. Y claro, sobre este sentido quiero hacer énfasis en dos cosas. Primero, que si bien a nivel de autor, tanto sea novel como un poco más experimentado, pero que nunca haya publicado, esto es una excelentísima oportunidad para darse a conocer, teniendo en cuenta incluso de que en el caso hipotético que tengas una red social, que tengas un amplio espectro de seguidores o de amigos, en el contexto donde te muevas, en una gran ciudad, por así decirlo, que tenga cierto reconocimiento social, esto significaría, tú sabes, como haber cumplido ese deseo. Exacto. De publicar, incluso de compartir páginas, no en el sentido estrictamente económico, porque si bien eso es uno de los mayores alicientes, por supuesto, creo que también hay otro tipo de satisfacciones sociales y espirituales que se ven inmersos en este mundo de la autopublicación. Pero sucede algo también que me he dado cuenta, que más allá del sentido crítico que debe tener el mundo de la autopublicación para tangiblemente, de una manera concreta, decir, esto es un libro bien escrito. Claro. Creo que existe cierta demonización desde los sectores tradicionales con el mundo de la autopublicación. Sí, claro. ¿Y sabes por qué me ha sucedido esto? Yo te lo pongo como ejemplo y referencia. He estado buscando concursos ya de libros publicados y una de las normas, las primerísimas normas, dice, no puede ser autopublicación. Sí. Entonces te das cuenta que en el campo editorial de lo tradicional existe un sesgo. Sí, totalmente. A esto. Y creo también puede ser arrastrando estos vicios que has comentado de que no existe una seriedad crítica o editorial, por así decirlo, más allá de la impresión del libro, claro, más allá de la maquetación, que puede tener buena calidad, pero un libro sin espíritu sería como un ataúd. ¿Entiendes? Dentro está un ataúd, carga una persona que ya fue, pero es un muerto lo que lleva adentro. Es prácticamente un libro bien maquetado, sin una edición buena, sin que se haya verificado, sin que se haya corregido, puede caer el riesgo de morir en el mismo instante que nace. Sí. Y entonces eso es importante, perdón, para terminar la idea, que ya te veo emocionado. Es importante tener en cuenta esto. O sea, los tres nos hemos autopublicado, como es lógico, porque ante estas escabrosas montañas que hay que subir, tenemos la necesidad de que otros nos lean, porque parte así, es una satisfacción espiritual más allá del ego, como es lógico. Toda persona debe tener un ego para encumbrarse, por supuesto, un ego en la medida de lo que es. Y nos hemos tropezado con esto, que no son piedras, son montañas en el camino a sortear, y creo que hay que hacer una importante reflexión en torno a esto, del sesgo que se tiene con el mundo de la autopublicación, que en muchos casos es muy legítimo y tiene buenísimas intenciones. Y ahora sí te cedo la palabra. Sí, mira, yo en lo personal he corrido con la gran suerte de que un mecenas, pues nada, apostó una suma significativa. Esto es primera vez que lo digo así en público, para la publicación de Súbditos de Lisboa, que es la novela que más me ha complacido a mí. Y bueno, Editorial Caligrama tiene un plan, por así decirlo, donde tú participas en este programa Talento, que supuestamente te va a llevar a ser candidato a que Penguin Random te publique. Puede ser en Alfaguara, puede ser en Aguilar, puede ser en cualquiera de los sellos tradicionales de Penguin Random House. Pero todo esto en el fondo implica una trampa. Yo estuve a punto de tener esa mano bienhechora. En su momento me dijo, no, yo quiero que este libro tuyo pues se conozca, que este libro salga al mercado y que tenga una oportunidad de pelear en una arena más grande. Y yo prácticamente ahora el libro se está moviendo entre manos de amigos, porque a mí me ha desilusionado bastante el tema de cómo es eso, ¿no? Que te llenan el tanque de combustible, pero cuando caminas un cierto tramo te das cuenta que se ha filtrado ese combustible por algún agujero. Entonces te quedas varado en medio de un mar de libros, donde tu libro se diluye, donde tu libro se disocia por completo, y esto es algo bastante frustrante. Entonces yo he tomado la determinación de no autopublicar nada, aunque no me lo tenga que costear yo, porque yo no hubiese podido costearme una autoedición de un libro de casi 400 páginas, que bueno, que tuvo un costo elevado para los estándares. Pero ¿a dónde voy con esto? Que no lo recomiendo. Está en dependencia de qué es lo que usted quiera como autor. Si usted quiere entrar en un circuito grande, comenzar a tener unos réditos que le permitan respirar colateralmente, ¿no? Va a tener que esperar mucho, va a tener que apostar mucho, va a tener que contar con un cúmulo de paciencia enorme, porque las oportunidades en el mercado editorial son cada vez más escasas. Si hoy por hoy no tienes un agente literario que
te represente de cara a las grandes editoriales, la cosa no funciona, porque sencillamente las grandes editoriales no leen los manuscritos que les llegan, porque son muchos, no pueden abarcar esto. Es decir, las grandes editoriales reciben centenares de manuscritos a diario y los reciben de manos de personas que creen que alguien va tocado por la mano de Dios a abrir su manuscrito y decir, aquí está el nuevo autor revelación, pero eso hay menos de un 1% de posibilidades de que ocurra, porque en realidad las grandes editoriales trabajan con carteras que le propician las agencias literarias. Y por supuesto, para llegar a una agencia literaria hay que pedir, como dirían nuestros mayores en Cuba, Dios y ayuda, ¿no? Tiene que recomendarte a alguien, es decir, este es un sistema, el sistema literario es un sistema muy, diría yo, que con un esquema del Renacimiento, donde los nobles recomendaban a personas de sus círculos y esas personas eran los que obtenían favores. Los protegidos de alguien eran los que habitualmente lograban las cosas, ¿no? El sistema de mecenazgos, que se vio bien en el tiempo de Cervantes, Lope, Quevedo, Góngora, ellos no hubiesen llegado a donde llegaron sin la mano de un mecenas, sin alguien que recomendara esos libros a personas que comercialmente podían apostar por los libros. Es decir, que a lo largo de 400 años, con escasas variaciones, el sistema de publicación se ha mantenido tanto en lo que conlleva en sí como en los alrededores que le envuelven, es el mismo mecanismo. Es decir, el privilegio, el contacto, la palanca, es decir, hay que hablar en esos términos, ¿no? Y por supuesto que nosotros estamos en España y tenemos una ventaja, yo diría que significativa, porque estamos en el lugar donde está la industria editorial. Para los autores latinoamericanos es muy complicado. Tendría que venir un Leonardo Padura, tendría que venir que en gloria esté Carlos Fuentes o un García Márquez o un Vargas Llosa y decir, miren, aquí está este autor, échenle una ojeada, revísenlo. Es decir, de no ser así, es muy, muy, muy complicado que ocurra el milagro que todo autor espera. Yo creo que hay una especie de estructura. Hay una especie de estructura con respecto a la autopublicación de manera general. Tú tienes un autor contemporáneo, novel, que quiere publicar por el mero hecho del ego, que quiere ver que quiere una realización personal. ¿Y qué hace? Intenta con editoriales, manda manuscritos, lo suscribe a no sé cuántas editoriales, le manda, también hay unos mecanismos en el que solamente mandas la reseña, ¿sabes? Claro. Mandas una breve reseña y ellos deciden si tiene calidad o no. Y entonces, cuando ese autor pasa por todo eso y se decepciona y envía concursos y queda finalista y quizás ve que el premio no llega ni a lo que de los obras finalistas o lo que fue el tercer premio, porque hay otros mecanismos internos, y se frustra, entonces ya yo creo que pasa ahí, se transforma y dice, bueno, por esta cosa del ego, dice, voy a intentar otra vía, voy a intentar otro canal, y es ahí donde da el salto a la autopublicación y entonces utiliza otros mecanismos, utiliza editorial. Ampliamente estamos en un tiempo en el que hay una vastedad tremenda de editoriales que se dedican a recibir dinero de autores para que les publiquen. Totalmente. Es decir, lo que hemos hablado muchas veces, los muertos no los carga la editorial, exacto, los carga el autor. Entonces el autor paga una cantidad de dinero, sabe Dios de dónde la saca. Casi siempre es exorbitante. Exacto. Eso es otra cosa que debemos decir, y debemos, por lo menos a los escritores Nobel, que espero que nos vean en algún momento, esto vale dinero. Esto no es barato. Entonces ese autor hace ese sacrificio y dice, bueno, por esta cuestión del ego, por esta cuestión de yo quiero ver mi obra publicada, lo hace solamente para verse 2 años después con una buena cantidad de dinero menos y con un libro que, si bien tiene toda la calidad del mundo, tiene una edición buenísima, fue impreso en tapadura, vaya, tiene todo lo que tiene que tener para hacer. La edición de cubierta es buenísima, el diseño de cubierta es buenísimo, es llamativo, el título, tiene todos esos elementos, porque pagó para que al final una editorial lo hiciera. Entonces, claro, al final se ve que cayó en otro de los tantos libros olvidados, y ahí sigue el mecanismo, donde, ¿qué pasa? Falta uno de los ejes que hemos hablado muchísimas veces entre nosotros, que falta el eje del marketing.
que olvidamos también que romantizamos mucho a veces la literatura. Por decirlo de alguna manera, romantizamos mucho la literatura y la vida del escritor. Es una maquinaria cruel. Exacto. Y pensamos que seremos un día Hemingway, o que seremos Fitzgerald, o que seremos Isabel Allende, y que de pronto nos veremos rodeados de dinero y tendremos nuestra casita en el Caribe, o tendremos la posibilidad de vivir en California, viviendo de las regalías. Y no, eso son... Menos de un 1%. Exacto, esos son los tocados. Uno le toca chocar con el hecho de que si tu libro tiene todas las condiciones que ya dije antes, pero aún así le falta el eje del marketing, le falta el eje de la promoción, de que te lleven a las librerías, de que te pongan en una pancarta enorme en la portada de una librería, en el que te hagan un reportaje, en el que saquen las noticias, y también de que cuentes con un poco de base de público en redes sociales, de que ya tengas un mecanismo y una serie de lectores. Lamentablemente tu libro va a caer igual en el olvido. Sí, mira, hay un fenómeno tristísimo ahora mismo, y es el fenómeno de influencers que están publicando una literatura deleznable y sencillamente tienen un apoyo editorial. Tú ves que es el apoyo de Planeta, es el apoyo de algunos sellos de Penguin, etcétera, que tú dices, ¿cómo esto es posible? Porque es una literatura sumamente elemental, sumamente simple, que no tiene una ambición lingüística, que no tiene una ambición técnica, que son libros que les falta madurar todavía, pero sin embargo, estos seguidores tienen mínimo 15 o 20 mil seguidores, y bueno, ya ahí dicen, bueno, si tú tienes pues esta cantidad de seguidores, que todo se reduce al factor del dinero, ¿no? Y a la cantidad de potenciales clientes a los que puedes llegar. Entonces las redes en ese sentido nos han hecho mucho daño, porque antes se crecía orgánicamente, el libro llegaba a los lectores por el boca a boca, porque se recomendaba, y bueno, ahora no es que se debe hacer, se hace efectivamente. Hay muchos booktubers, instagramers, que tienen una página, una plataforma, un escaparate de promoción donde verdaderamente lo que ellos recomiendan se vende, ¿no? Sí. Eso funciona así, pero bueno, hay que ver también para un bolsillo de un escritor que es un escritor de a pie, cómo puedes pagar una reseña de 90, 120 euros para ver entonces qué es lo que pasa, ¿no? Es como comprar un boleto de lotería. Esto es sumamente complicado, sumamente complejo, que le quita a cualquiera las ganas de progresar en este oficio y le da la razón a nuestras madres siempre. Hay un caso... ¿Viste? Que yo te dije que no, tenías que estudiar algo, que por favor, hazte abogado, médico, economista, no sé, algo que la gente te busque y que tengas un rédito económico directo, porque a ver, estamos yo creo que en un mal momento. Y es un momento que desafortunadamente se va a prolongar en el tiempo, porque las redes como único, yo creo que si hay un apagón informático, cosa con la que yo sueño con esa posibilidad que ocurra, porque tal vez nos haría regresar un poco a la esencia del ser. Ahí no sé qué pasaría, pero si esto sigue como va, a este nivel, donde todo funciona a través de redes, donde nos hemos digitalizado y las relaciones y los lazos humanos se han enfriado, es complicado avanzar. No desanimo a nadie. Exacto. No desanimo a nadie, pero esta es la parte oscura, esta es la parte que nadie cuenta, de qué significa ser un escritor hoy, y en qué medida tus sueños se cumplen o no se cumplen, y en qué medida te llenas de satisfacción o de una frustración corrosiva. Mira, hace poquito me sucedió algo de lo más interesante, que creo que ni se los he comentado fuera del plano del podcast, y es que me escribió una cuenta de un booktuber, de un instagramer, que se dedica específicamente a la reseña de libros, donde él, en ese mensaje, fue un mensaje a través de Instagram, él me hizo un desglose y una propuesta. Me decía que por el módico precio de 34 euros, él le hacía una publicación en su página de Facebook con una reseña a mi libro más reciente, y me ponía una historia, es decir, me daba un desglose de cosas que podía hacer. Tenía una audiencia de 11.000 seguidores, algo así, y me decía, me hacía un desglose como si estuviera haciendo una propuesta de negocio, y yo dije, revisé la página y efectivamente había otros libros, y yo dije, bueno, este hombre se dedica sencillamente a, por tener 11.000 seguidores, a cobrar
por promover un libro y está bien, está perfecto, es decir, él ha logrado esa base de seguidores, pero uno tiene que ser realista en el hecho de que cuesta dinero y tú dices, bueno, estoy dispuesto a pagar, estoy dispuesto a hacer esto y quizás, qué sé yo, obtener 2 libros que se vendan o 3, porque seamos realistas, el público base en una red social no siempre significa que tengas ventas. No significa que tú tengas 200.000 seguidores, no significa directamente que tú hablas de una tercera persona y tú dices, no, porque yo creo que tienen que comprar el libro de fulano, la gente lo va a comprar. Quizás el que te sigue tiene una fidelidad contigo, pero no con un tercero. Exactamente. Entonces, es todo un mecanismo muy, como lo llamaste anteriormente, es todo un mecanismo macabro. Kafkiano. Sí, pero lamentablemente es como funciona, es como es. Sí, en medio de toda esta incertidumbre hay que recordar que los kamikazes antes de montar en sus aviones sonreían. Sí. Así que creo que sobre todo se basa en no perder la fe y el entusiasmo, más allá de que el entusiasmo sea probablemente la única fase que se mantenga cuando nos lanzamos a este mundo de autoeditarnos, de autopublicar, que creo que es bastante complejo y como dice Belio, no lo recomendaría en una primera instancia al menos. Porque, depende de lo que, sí, lo claro, que depende, por supuesto, todo depende de la ambición y el potencial que tenga cada quien. Ojo, no es el mismo ejemplo para nadie, ni piense que a partir de que esto estamos planteando nos hemos frustrado por el mero hecho de querer publicar, sino simplemente son experiencias que compartimos, que unos pueden correr con mejor suerte, otros no tanto. Te pongo el ejemplo de un amigo de una novela que reseñé, incluso compartí en este canal, Los días que empiezo en ti, una magnífica novela, que el amigo mío me comentaba que más allá de la publicación en sí, de lo que es la parte de la estrategia editorial, no tuvo más nada. Que el envío del libro, que la publicación en su plataforma y ya, entonces se basa en eso. Porque ¿qué pasa? Uno no solo da dinero a esta editorial, da su confianza. Totalmente. Tú das confianza a la editorial, que tú confías horas de trabajo, incluso tu tiempo, incluso has tenido años de trabajo, discusiones con la familia, discusiones con tu pareja por dedicarte a esto que tú sueñas. Entonces ponte a pensar cuánto uno entrega en espíritu en la carátula de un libro, en esas 4 renglones que contienen un mundo. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de lanzarse al, digamos, incierto mundo de la autopublicación. Claro, puede ser una buena estrategia si estás comenzando y quieres darte a conocer y demás, pero si te planteas una carrera seria, no es por ahí. No es por ahí el camino, porque llega el punto en que lo que haces es autocelebrarte un cumpleaños. Es decir, me voy a reunir con mis amigos, me voy a reunir con la gente de mi familia y voy a hacer una fiesta familiar en torno a un libro, y quienes lo van a comprar probablemente con suerte lleguen a 50 personas. Con suerte. Entonces, a ver, un escritor es una persona que tiene necesidades y rentabilizar una carrera es muy complicado. Depende de estar en el lugar preciso, en el momento preciso, y que te vea quien se tiene que ver y que apueste por ti quien tiene que apostar. Claro que en este mismo mundo hay autores que han sobresalido. Por ejemplo, pongo el caso de Javier Castillo. Javier Castillo es un chico me parece que de un pueblo cercano a Málaga, que ha publicado, bueno, se ha convertido en un fenómeno, en un superventas, literalmente. Y a ver, sus novelas no me parecen mal para un determinado tipo de público que busca un contenido ligero, un contenido que no hace mucho pensar, sino que son novelas marcadas por la vertiginosidad, por la velocidad narrativa, por toda una serie de fórmulas y de tópicos narrativos que hacen que una historia funcione. Porque si cuentas bien una historia, tienes las habilidades elementales, pues va a funcionar, ¿no? Pero bueno, en el caso de este chico, él se lanza a la autopublicación, pero ya tenía una plataforma que le antecedía, que era una plataforma, creo que su esposa, influencer, tenía aproximadamente 500.000 de seguidores por un canal de moda o algo así. Y cuando ya lo presenta en su canal, bueno, pues se convierte en un fenómeno. Esto es un fenómeno, ha estado incluso en las listas de ventas por encima de Arturo Pérez Reverte. Eso es ya bastante, pero la crítica no lo ha tomado en serio. No lo ha tomado en serio porque en realidad es una literatura muy aguada, es un tipo de literatura que entretiene, pero es un tipo de literatura que no nutre. Así que lo que buscamos en la literatura es que nutra, que deje a los lectores pensando, que deje un estado de deseo más allá de la última palabra del último capítulo, que
cree una emoción auténtica en los lectores, y no es que en el caso de Javier Castillo no lo logre, lo logra, pero es decir, no es una literatura de profundidad, como pudiéramos hablar, por ejemplo, del caso de Juan Manuel de Prada, el caso reciente de David Dupleix, que es un autor que yo recomiendo, con La península de las casas vacías, una extraordinaria novela. Es decir, que va por otros caminos, ¿no? Va por otros caminos este tema de autopublicarse, que puede ser, como reitero, una oportunidad, o puede ser la primera pala de tierra cavada para tu propia tumba. Hay una cosa que me parece meritoria recalcar, ya que estábamos hablando de casos específicos y que se ha convertido en un fenómeno, por lo menos si no es un fenómeno directamente de la lengua del español, es un fenómeno del inglés, de la lengua inglesa, y es Silo. Silo es actualmente una serie creada por Apple TV, pero que está basada en una serie de historias cortas de, si mal no recuerdo, Hugh Howey, creo que se llama el autor. Me perdonan si lo digo errado porque no recuerdo precisamente el nombre, pero sí es un caso muy particular porque esta serie, es decir, está en el número 1 ahora mismo, pueden buscarla, está en el número 1 de las más vistas de Apple TV, una de las plataformas de streaming más grandes, y se basa en esta serie de historias cortas de este autor que él comenzó a publicar en Amazon como una iniciativa personal. ¿Y qué pasa? La historia creció tanto, solamente siendo publicada en Amazon, que Apple llegó a comprar los derechos para producir esta serie que actualmente está en ese ranking tan alto, es decir, una de las más vistas. Y realmente, por lo menos, a ver, no me he leído las historias, pero de la creación de la serie, sí puedo decir que es una muy buena serie, con una construcción muy interesante, y que en un jugoso trato, el mismo autor logró mantener los derechos para seguir comercializando su serie de historias en Amazon, que la gente siguiera comprándole en Amazon, y él vender los derechos de transmisión, de creación para serie y cine. Es decir, esto es uno de los ejemplos más claros, es decir, de que si bien estamos hablando de que es un juego arriesgado autopublicar, también puede ser una jugosa tajada. Hay un factor suerte ahí Sí. que modela las cosas, pero que no siempre vas a contar con esa suerte. Hay menos de un 1% de posibilidades de que, como decimos en buen cubano, 10 des un tablazo. Una alternativa que yo recomiendo es el tema de los concursos, aunque no todos, por supuesto. Sabemos que los grandes concursos ya casi siempre tienen sus nombres dados, pero hay, por ejemplo, concursos de ayuntamientos, de asociaciones en España, que si tienes la suficiente paciencia y constancia, empiezas a mandar a los concursos, son un mecanismo de legitimación y de publicación. Casi siempre, por ejemplo, hay muchos autores en Cuba, el propio caso de Leonardo Padura, el propio caso de Pedro Juan Gutiérrez, que comenzaron a abrirse una carrera internacional gracias a haber ganado un concurso importante. Para el caso de Padura creo que fue el Café Gijón del año 98, si mal no recuerdo, o 97, no recuerdo. Pero bueno, es decir que es otra estrategia importante, no hay que perder la fe. Yo creo que la literatura al final es como la propia vida, ¿no? Puede ser dura, puede ser opresiva, puede ser en muchas ocasiones una maquinaria monstruosa, experta en moler nuestras esperanzas, pero aún así vale la pena vivirla, ¿no? Y que no hay regalo mayor que estar vivo, que estar en salud, que estar aquí respirando en este lugar, en este momento, que igual es la literatura. Si tienes suerte de ser un escritor, de ser una escritora, que lo sientes, que experimentas que eso es el centro de tu vida, que justifica plenamente tu vida, pues bueno, adelante, ya tienes incorporada la mayor bendición, la mayor maldición también, pero ya tienes lo esencial, tienes el germen con el que vas a volar. Ahora, depende si decides ejercer un rol terrestre o propiamente lanzarte al vacío y volar. Exacto, pero bueno, creo que hablando de una cosa que dijiste de nutrir lugares precisos, lo recordamos a los amigos que nos encontramos en La Quinta Podcast desde la librería anticuaria La Quinta en Ourense, Galicia. Le agradecemos hasta este momento la sintonía, la estadía y la fe, y por supuesto a Rita
nuestra benefactora que desde el silencio de detrás de cámara siempre nos observa, así que los invitamos a pasar a la siguiente sección. Pero en cierta forma me siento como un condenado que está disfrutando de su última cena, y muy buena, por cierto. Gracias. Bueno amigos, nos encontramos de vuelta en este podcast La Quinta, desde la librería anticuaria La Quinta en Ourense, Galicia, y estamos en este espacio de confluencia entre cine y literatura, y creo que merece la pena, ya que tocaste el tema de por entregas, hablar de una obra literaria que probablemente sea una de las más trascendentes y conocidas a nivel mundial, y me refiero al libro de Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino, que fue entregado precisamente por entregas en 1870, que se convirtió en un verdadero fenómeno desde la época, convirtiendo a Julio Verne en uno de los autores más reconocidos a nivel mundial y por supuesto influyente por la originalidad de su temática, que estamos hablando en 1870, cuando viajar por debajo del agua era prácticamente un sueño, y nuevamente quien podemos decir que es uno de los padres de la ciencia ficción, categóricamente hablando, lo demostró con su capacidad increíble de idear historias como estas, que lejos de plantearse una existencia común de la Francia de esta época, estamos hablando que creo que es contemporáneo incluso con Madame Bovary o algo así, se rompe con este esquema literario y se decide navegar por el indescifrable mar, esta vez atravesando los océanos en este submarino llamado Nautilus. Y por supuesto 20.000 leguas de viaje submarino ha tenido disímiles adaptaciones al cine, tanto en dibujos animados como de personas reales. Creo que una de las más famosas incluso, que contó con Kirk Douglas haciendo de Ned Land el arponero que acompaña al científico Pierre Arnaud, que son secuestrados por el Capitán Nemo y comienzan esta fabulosa aventura. Y bueno, quisiera pasarle el libro como los viajes al compañero Evelio. Bueno, yo recuerdo que en algún momento Borges decía, cuando le preguntaban qué era un clásico, ¿no? Y Borges decía, clásico es un libro que las generaciones de hombres leen urgidos por un previo fervor y una misteriosa lealtad. Entonces, 20.000 leguas de viaje submarino es un clásico del siglo XIX que se mantiene vivo y se mantendrá, entre otras cosas, bueno, por el encanto tremendo de la prosa de Julio Verne, ese arrojo, esa manera de explorar nuevos espacios que son espacios imaginarios. Pero hay una cosa fundamental sobre la que quiero recaer, y es la cuestión de que Julio Verne fue un escritor que se documentó y que era un aficionado, digamos que con unos tintes profesionales al mundo de la divulgación científica, de los auges de la ciencia en su momento. Y quiero aprovechar también para decir que Julio Verne fue muy influenciado por un hecho que aconteció en España en la década de 1840, y fue cuando botaron en el puerto de Barcelona el Tinius I, que era el primer prototipo de submarino moderno. No recuerdo ahora el nombre del inventor, es un inventor catalán, una de las grandes mentes científicas de España. Y bueno, Julio Verne toma esa idea de este submarino, sí me acuerdo que se llamaba el Tinius I, tenía como forma de un pez, para entrar en este mundo de posibilidades, como la exploración de una temática y de un conocimiento relacionado con la ciencia, pero con la condición humana, se convierte en un leitmotiv de reflexión, de búsqueda del misterio esencial del ser, y que Julio Verne lo hace de una manera extraordinaria, que bueno, ha habido disímiles adaptaciones de la novela, que yo creo que en su gran mayoría, de toda la historia de las adaptaciones, han sido bastante fieles, bastante precisas, pero este legado de este clásico se mantiene vivo gracias al valor intrínseco del libro y a la labor del cine, porque el cine también es una plataforma de lanzamiento de libros. Es decir, lo relanza, cada vez que se hace una buena película, siempre aparece un lector o varios miles de lectores que quieren leer el libro porque tienen un interés genuino en ese material. De dónde proviene la fuente de esa inspiración cinematográfica. Exacto. Es una cosa asombrosa, de hecho, lo que dice, porque cada vez que se produce una película basada en el libro, siempre hay un pico de ventas. Siempre, sí. Siempre hay un auge de nuevas compras, de nuevos lectores que descubren, porque para ellos era totalmente desconocido, cierta obra. Ahora mismo, por ejemplo, y perdona, Pedro Páramo, Juan Rulfo, exacto, ha tenido un renacimiento editorial extraordinario gracias a la película. Exacto. Entonces,
Yo diría que una de las facetas más importantes de la vida de todo adolescente que le ha gustado leer es pasar por las novelas de aventura. 20.000 leguas de viaje submarino, realmente como adolescente, te lleva a un lugar inesperado. Es decir, es un momento de tu vida donde tú quieres saber cosas, descubrir cosas, saber cómo se ve el mundo fuera de tu casa, el mundo fuera de tu entorno. Y yo creo que Julio Verne su vida la dedicó a eso, a saber qué se siente estar fuera de este lugar, fuera de este entorno que tengo. Y con esta obra ya nos lleva a un lugar que muchas veces la humanidad había despreciado, que eran las profundidades, y que lo sigue haciendo. Seguimos mirando más arriba que hacia abajo. Y esta obra realmente supone un cambio de perspectiva para saber dónde podemos buscar, dónde podemos encontrar alternativas al mundo que tenemos. Que no solamente están las estrellas, está el espacio, sino que debajo también tenemos cosas. Yo antes te había dicho que no había visto la película, pero realmente no recordaba que había visto una versión. Creo que fue una versión de los años 70 que se hizo. Ahora no recuerdo cuál de las versiones, porque hay varias. Pero me pareció genial, aunque yo debo de decir que como los efectos especiales que uno crea en su cabeza leyendo el libro, difícil equipararlo con la versión cinematográfica, pero que lo bueno es que el cine logra una distribución aún mayor, logra una posibilidad de que más gente sepa, descubra la historia, y yo creo que eso es lo importante, al final, yo creo que eso es lo importante. Y esta edición específicamente tiene yo creo que específicamente dedicada a niños o por lo menos público juvenil. Sí. Es una de las ediciones más bonitas que he visto, de hecho. Una de las ediciones más bonitas que he visto. Sí. Y la recomiendo muchísimo. Y nada, eso. Bueno, creo que para cerrar este espacio, creo que me gana un poco el chauvinismo, porque recuerdo que estaba leyendo esto y un pasaje que no se me olvida, más allá de la batalla con el pulpo. El doctor Arnaud está hablando con el capitán Nemo y este le dice que fuma tabaco, le ofrece un tabaco y le dice el doctor Arnaud, ¿tiene usted comercio con La Habana? Lo cual a mí me sorprendió. ¿Cómo va a aparecer La Habana aquí? ¿Cómo va a aparecer Cuba en este lugar? Y el capitán Nemo le explica que no, que a partir de ciertas algas se confecciona un tipo de tabaco, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual podemos hablar incluso de una de las obras literarias más influyentes a nivel mundial, porque incluso el punto más lejano del Océano Pacífico se llama Punto Nemo. O sea, ya tenemos en cuenta la dimensión y trascendencia del mundo científico. Y en el mundo incluso de la ictiología, el Nautilus es una especie marina. O sea, ya tenemos en cuenta, o sea, de la documentación que tuvo que hacer Verne para fabricar esta historia. Así que, envueltos en este grandioso mundo de las profundidades, los invito a pasar a la siguiente sección. ¡Atención! ¡Tarse! ¿Algún problema, profesor? Bueno, amigos, nos encontramos en esta última sección literaria desde La Quinta Podcast, aquí en la Librería Anticuaria La Quinta en Ourense, Galicia. Le agradecemos a todos ustedes la permanencia, la sintonía. Por favor, no olviden suscribirse, comentar y compartir. Rita se los va a agradecer mucho, aunque no nos comente nada. Y entonces estamos aquí para hacer 3 recomendaciones literarias. En este caso empezaré de allá para acá porque mis compañeros están locos por hablar como siempre. Yo quiero recomendar un libro que me lo regalaron en un momento no complicado, pero sí un momento de que estaba enfermo, una de las tantas cosas que sucedían en Cuba, y que fue un regalo que sin duda me pareció muy interesante porque fue la primera obra que me leí de Mario Vargas Llosa, y aunque me pareció que la primera mitad del libro era demasiado cuesta arriba y demasiado cansona, por decirlo de alguna manera, cuando llegué a la mitad logré descubrir todo el potencial, toda la maravilla que era y es La ciudad y los perros. Una de las primeras novelas de Vargas Llosa, una de las novelas por las que es muy conocido también, que plantea una trama que sucede en una academia militar y que describe ese mundo a profundidad, el mundo militar, cómo es que funciona, cómo es que se arman las tramas internas, y que si al final uno tiene cierta conexión por el hecho de haber vivido en Cuba y tener el servicio militar obligatorio,
lo conecta mucho y se convierte en una especie de experiencia personal o una especie de recuerdo. Entonces, mi recomendación es La ciudad de los perros de Mario Vargas Llosa. Bueno, parece que nos hemos puesto de acuerdo en torno a la disponibilidad de los libros y nuestros gustos, de hablar del canon latinoamericano, ¿no? Te quiero recomendar para mí lo que es una obra maestra de García Márquez, que tal vez no ha tenido el refuerzo promocional que ha tenido 100 años de soledad o El amor en los tiempos del cólera, ¿ya? Pero es una historia fascinante que gira en torno a un asesinato visto desde múltiples perspectivas. Es el asesinato de Santiago Nazar, a quien se le acusa de haber desflorado, de haber violado a una chica de un pueblo, de estos pueblos míticos que recrea García Márquez en la costa del Caribe colombiano. Y ahí se va viendo todo el tejido, el entramado social de los odios, de las frustraciones, de las riñas, las rencillas del pueblo, las grandes virtudes, las bajezas, pero sobre todo está contado en un código circular en el que va girando. En el centro están el muerto, la víctima, y está el lector, que se va enterando de un gran reloj narrativo que va circulando, que va dando la vuelta y que nos va descubriendo unas aristas sociales, unas aristas psíquicas de las personas, de esas sociedades raras que son los pueblos costeros, y nos va develando cómo funciona la psique humana, ¿no? Pero la técnica con que García Márquez lo hace, de construir una historia con múltiples perspectivas, con múltiples miradas, es una novela oral de alguna forma, hábilmente urdida, con un sentido de la economía del tiempo, una novela que se puede leer prácticamente en un viaje de tren medianamente largo, y nos vamos a quedar entusiasmados con la prosa garciamarquiana y con la forma que tiene de abordar un hecho a veces trágico como la muerte, haciéndolo casi siempre de una forma magistral, desde lo carnavalesco, desde la ironía, desde lo burlesco. Es una verdadera fiesta, es un disfrute de la lectura, porque bueno, no siempre nos vamos a estar centrando en novedades. Yo creo que una novedad es un libro viejo que no conocemos, no tiene por qué haber sido publicado ayer, sino que si un libro tiene un mensaje para nosotros y no lo hemos leído, es, créanme, queridos amigos, una potente novedad para nosotros. Sí, claro, y tocado el turno y para el cierre, menos mal. Yo me voy a quedar aquí en España y quisiera recomendarles un libro que me leí en una mañana, y hablo de Los cañones de Durango, del autor Juan Madrid, que es una novela trepidante. Este joven se ve envuelto en los conflictos de la Revolución Mexicana, de las tropas de Pancho Villa, en busca de su padre, un artillero, un reconocido artillero de las tropas villistas, conocido como Colomer. Y este hijo de Colomer, en una búsqueda incesante, va atravesando todo este de territorio dominado por Pancho Villa, que quien incluso conoce, que lo saluda y se gana el afecto de Villa porque es el hijo de Colomer, toda una leyenda de la artillería villista. Y creo que esta búsqueda constante incluso de identidad por la que Juan Madrid traza con este personaje es una magnífica oportunidad de conocer un poco la época de este México bullente en la efervescencia de la Revolución Mexicana, desde una perspectiva interesante, porque estamos hablando de un autor español, pero que incluso logra introducirse de una manera tan verosímil en este contexto histórico, que créeme que fascina. Y te digo, en mi caso lo leí en una mañana, así que ya se puede imaginar, o sea, no es una novela larga, pero de lo tan bien escrita que está y del ritmo trepidante que tiene, porque valga las circunstancias, Colomer se mueve en un tren. Creo que también, haciendo un poco de copiándote la frase, es una novela para leer montada en un tren en lo que se refiere a la velocidad. Y así que espero que con la misma velocidad, espero que haya transcurrido para ustedes este podcast La Quinta, desde la librería anticuaria La Quinta en Ourense, Galicia. Los invitamos a que se suscriban, a que compartan, a que comenten. Rita les agradece mucho la permanencia aquí y nos vemos en el próximo programa.